Un tsunami cobra cientos de miles de vidas cuando ocurre el terremoto más grande de la historia en el mar, arrastrándolo a dentro de las casas de miles de personas. Un hombre inocente es decapitado mientras el mundo entero, sin poder ayudarlo, presencia el horror de todo esto al ser transmitido por Internet. Se detonan 4 bombas en el sistema de transporte público de Londres, dejando 50 muertos. Y mientras todo esto sucede, nos hacemos una pregunta muy importante. ¿Dónde se encuentra Dios cuando el mal parece estar triunfando? Toma tu Biblia, el manual de las respuestas a las grandes preguntas de la vida, y en un momento más regresaré. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. ¿Dónde estás, Señor? Permíteme presentarte una familia que tenía más que grandes problemas. De hecho, me atrevería a decir que la novela más leída ni siquiera podría comparársela. Primero, el padre era un estafador que engañó a su hermano y le quitó su herencia y como consecuencia se vio forzado a abandonar el país. Su matrimonio era un desastre. Tenía 13 hijos que eran de 4 diferentes madres y uno de los 13 era su favorito. Lo que pasaba era que José era más noble, más inteligente, incluso tenía mejor apariencia que el resto de sus hermanos. Y un día Jacob le dejó bien en claro a su familia acerca de esto. La Biblia nos dice, en Génesis capítulo 37, versículos 3 y 4, lo siguiente, y relata así. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Quizás recuerdes la historia. La Biblia dice que Jacob, siendo anciano, le hizo una túnica de varios colores a José. Esto es algo que nunca había hecho por los otros hijos. Pero ese abrigo era más que una simple túnica. Era lo que hizo que sus hermanos no pudieran vivir con él. Ahora escucha esto. Existe un lugar arqueológico en Egipto llamado Beni Hasan, y allí una de las tumbas tiene un dibujo que muestra un grupo de cautivos jebuseos y todos usan una clase de abrigo, pero solo una persona tiene un abrigo que es colorido y el dibujo lo identifica a él como el principal de todo el grupo. Yo no sé en cuanto a ti, pero a mí no me hubiese caído nada bien esta clase de noticia. Y de acuerdo a la Biblia, a los hermanos de José tampoco le gustó. Ahora, la Biblia dice que odiaron tanto a José hasta el punto de no poder hablarle. Y como para que toda la situación fuera peor, José tuvo un sueño en el que él no solo era el favorito de su padre, sino que también era el favorito del cielo. Hermanos, adivinen qué, les dijo José. Anoche tuve un sueño, estábamos atando manojos en medio del campo y de pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, mientras que los manojos de ustedes estaban a mi alrededor y se inclinaron al mío. Bueno, en cuanto a relaciones públicas, digamos que esto fue un desastre. Aparentemente José no había leído el libro Cómo ganar amigos e influir en las personas, porque la mayoría de nosotros sabemos que no debemos hablar de nuestras cosas importantes de esta manera. Esto hace que la gente nos odie. Y la Biblia nos dice que eso es exactamente lo que pasó. De igual manera, José no pudo evitarlo. ¿Quién no estaría contento? Lo que intento decir es que si el cielo nos dice que todos se inclinarán a uno, ¿crees tú que podías mantener el secreto? Y como para empeorar la situación, hubo un segundo sueño y esta vez toda la familia estaba envuelta en el mismo. José soñó que el sol, la luna y las 11 estrellas se postraban ante él y esta vez le contó a su padre. Ahora bien, la Biblia nos cuenta que eso era más de lo que se podía aguantar. Génesis capítulo 37, versículo 10. Y le contó a su padre y a sus hermanos.
Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? José quizás era el favorito de Jacob, pero esto ya era demasiado. ¿Por qué tendría que inclinarse el padre a su hijo? José, por favor, deja de alardear de esta manera, no quiero escucharte más. Pero la Biblia le agrega un detalle muy importante a todo esto. Y quisiera que prestes atención a lo que dice Génesis capítulo 37, versículo 11, nos dice lo siguiente. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Si bien a Jacob no le gustó mucho el sueño, meditó en él, ya que Jacob en su propia vida había aprendido una gran lección. Cuando Dios tiene un plan, hay que contar con que va a llevarlo a cabo. Siempre es así. Y si Dios le dijo a José que toda su familia iba a postrarse ante él, Jacob sabía que así sería. Así que, amigo y amiga, Dios nunca se equivoca, ni siquiera cuando pareciera que lo que Dios promete no puede llegar a ser posible. Y esa es la lección que tú y yo tenemos que aprender. Al final nos daremos cuenta que Dios nunca se equivoca, pero a veces tenemos que aprender esta lección de una manera difícil. Quizás recuerdes el resto de la historia. Los hermanos querían ver muerto a José y por la única razón que no lo mataron en el mismísimo lugar fue porque Rubén se puso un poco nervioso y les pidió que no se derramara sangre. Así que lo echaron en una cisterna en el desierto y luego lo vendieron a unos mercaderes madianitas que pasaban por el lugar. En esto es lo que yo quisiera que pensemos hoy y que pensemos y meditemos en esto. Me pregunto, ¿qué hubieras sentido al estar en el fondo de una cisterna seca? ¿Será que pensabas que era solo una broma? Sabes, yo tengo 2 hermanos, uno de ellos menor que yo, y a veces con mi hermano mayor le hacíamos algunas bromas pesadas a nuestro hermano menor. Los hermanos mayores pueden llegar a ser muy crueles a veces, y les apuesto que José se enteró de esto. Quizá la cisterna no era la primera broma que le habían hecho, pero a veces me pregunto, ¿cuándo comenzó José a sospechar de que algo andaba mal? Hey muchachos, está todo bien con la broma, pero ya se está haciendo tarde y tenemos que volver a casa. Pero el sol se ocultó y comenzó a correr el aire fresco de la noche. Y lo que ocurrió después fue que José pasó a ser un esclavo madianita atado a un camello. Quizás no volvería a ver a su familia nunca más. Pero permíteme hacerte una pregunta importante. ¿Qué estarías pensando tú si te hubiese pasado lo mismo? Te atan a un camello, te llevan por el desierto hasta quién sabe qué lugar para ser vendido después como un esclavo. ¿Qué pensarías tú si Dios te hubiese dicho antes que tu destino iba a ser grandezas? ¿Sentirías la tentación de dudar? Quizás las promesas de Dios no son tan buenas, o quizás Él no haya visto lo que te está pasando a ti o lo que te pasaba a ti. ¿O es que simplemente no le importa? Si tú eres como la mayoría de las personas, entonces yo sé lo que estás pensando. Oh Dios, pensé que lo tenías todo arreglado, que teníamos un plan. ¿Acaso no lo recuerdas? Estaba todo en el sueño, dijiste que mis hermanos iban a postrarse ante mí, pero en vez de eso me golpearon y se deshicieron de mí. No entiendo nada. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Ahora seamos honestos. ¿Te has sentido de esta manera alguna vez? ¿Has sentido esto alguna vez? Las promesas de la Biblia parecen ser tan buenas y nos emocionan con todas las posibilidades que Dios nos da, pero entonces algo pasa, algo extraño pasa. Toda la estantería se nos viene abajo, pierdes tu trabajo, el techo de tu casa comienza a gotear, la transmisión de tu coche se rompe, el banco te niega el préstamo que tanto necesitabas, y luego alguien empieza a correr un rumor sobre ti. Un loco para colmo entra al salón de clases donde se encontraba tu hija y la asesina a sangre fría. Un tornado atraviesa los campos y se lleva las vidas de tu familia. Y no es difícil que tu mundo se haga pedazos. Todo puede ocurrir en solamente un segundo. Y para colmo, tu salud comienza a flaquear. Y cuando llegan esos momentos,
como a muchas personas les ha pasado, nos sentimos tentados a olvidar lo que Jacob sabía. Las promesas de Dios siempre son buenas, aunque no entendamos cómo. Dios siempre hace lo que es mejor para nosotros, aunque no lo entendamos. Cuando a uno lo atan a la espalda de un camello, o se encuentra en una inmunda prisión egipcia, es un tanto difícil creer que todos se postrarán ante uno, ¿no es cierto? Y cuando se vive en el siglo XXI, aunque no hayan más camellos o prisiones egipcias, siempre habrán otras cosas similares. A veces las circunstancias hacen difícil el poder creer que Dios está manteniendo sus promesas. A veces las circunstancias nos hacen pensar si Dios todavía existe. La Biblia está llena de ejemplos de grandes personas que comenzaron a dudar. Como ejemplo podemos mencionar a Job, un hombre que había perdido todo. Perdió a su familia, su casa, su dinero y al final su salud. Y no tenía ningún sentido. Él había sido fiel a Dios y cuando había perdido todo, vino a Dios con algunas preguntas. ¿Por qué, Señor? ¿Dónde estás cuando pasan todas estas cosas? Luego tenemos a Juan el Bautista. Había predicado acerca del reino de los cielos por años. Incluso había sido bautizado por el Mesías y terminó en una cárcel, en la cárcel de Herodes. Ahora piensa por un momento. Juan había vivido en lugares abiertos, en el desierto, dormía debajo de las estrellas y ahora se encontraba en una pequeña celda en la que tendría que estar el resto de su vida. La Biblia nos cuenta que en ese momento él se sintió muy frustrado e incluso le envió una carta a Jesús y le preguntaba, ¿realmente eres el Mesías o esperaremos a otro? Ahora, si tú estuvieras en los zapatos de Juan, ¿acaso no te sentirías igual? Juan había predicado que el reino de Dios estaba cerca, que el rey ya se acercaba, que estaba con nosotros, pero ahora parecía que no era así, que todo estaba mal. Y si hubiese estado cerca, entonces el reino era difícil decirlo, pues las cosas parecían ir todas en contra. ¿Sabes? Eso le pasa a todas las personas y supongo que a ti también te ha pasado. O tal vez estás pasando por esta circunstancia ahora. A veces todo se viene abajo y nos sentimos tentados a no creer en Dios. Y durante toda la confusión se hace difícil poder escuchar siquiera su voz. Y creo que hasta cierto punto le pasó lo mismo al profeta Ezequiel. Él había escuchado que los israelitas eran el pueblo de Dios. Eso es lo que sus padres le enseñaron y lo que también le enseñaron en la escuela sabática y lo que cada israelita sabía. Pero si realmente era el pueblo de Dios, entonces, ¿por qué fueron esclavos de Babilonia por tanto tiempo? Luego Dios les habló de una manera inusual. Un día, dice la Biblia, Ezequiel estaba parado junto al río cuando vio algo extraño. Eran 4 criaturas y una misteriosa rueda en medio de una rueda. Y Ezequiel al ver esto lo encontró un tanto confuso. Es como que no tenía sentido, pero continuó observando y se dio cuenta que alguien dirigía esas ruedas. Ahora bien, se han escrito cientos de libros acerca de las ruedas de Ezequiel capítulo 1 y desde 1960 algunas personas han llegado a la absurda conclusión de que lo que vio Ezequiel era una clase de nave especial, platillo volador o una nave extraterrestre. Pero si lees cuidadosamente tu Biblia, podrás notar que no habla nada acerca de ningún tipo de platillo volador. Si te tomas el tiempo y comparas Ezequiel 1 con otros capítulos de la Biblia como Isaías 6 o Apocalipsis 4 y 5, descubrirás que lo que Ezequiel había visto era una representación gráfica del trono de Dios. De hecho, hay un versículo al final de Ezequiel capítulo 96 y vamos a verlo, vamos a comprobarlo. Y aquí está. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono. Lo que Ezequiel había visto tenía el propósito de enseñarle una lección. Aunque las cosas no parecían estar bien, Dios controlaba la situación, Dios tenía un plan. Quizás no tenga sentido para nosotros, al igual que no tenía ningún tipo de sentido el movimiento de las ruedas para Ezequiel.
pero de igual manera había un plan. Observa, la rueda es un símbolo muy importante en las profecías bíblicas. Representa el plan de Dios trabajando en la historia de la humanidad. De hecho, en Santiago capítulo 3, versículo 6, Santiago habla acerca del curso de la naturaleza y en griego se utiliza la palabra rueda en este sentido, en este versículo que cita aquí el apóstol Santiago. Una rueda representa el curso de la naturaleza. Representa la mano de Dios guiando al mundo. Dios le estaba diciendo a Ezequiel que tenía un plan. Las cosas parecían no estar bien, pero las ruedas todavía giraban. Dios estaba en el control. Y sabes, cuando tu mundo se venga abajo, no te desanimes. Dios te ha incluido en su plan. En Romanos capítulo 8, versículo 28, tenemos esta maravillosa promesa. Esta promesa viene del corazón de Dios a tu corazón y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La Biblia entonces nos dice que Dios tomará cada una de las piezas que componen nuestras vidas y las ordenará para bien. Él nunca dice que todo estará bien, porque obviamente no es verdad, pero de igual manera nos promete su ayuda para bien. Lo que tenemos que aprender es a permitirle a Dios que tome el control. Y ahí es donde Jacob tuvo problemas. Las cosas son para bien en las manos de Dios. Siempre son para bien. Así que pregúntate cuando la vida te da la espalda, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Crees en Él? Entiendo que muchas veces es difícil, pero de igual manera tienes que preguntárselo siempre. Él promete que un día entenderás y aceptarás lo que Él permitió que pase. El joven José, atado a la espalda de un camello, y parecía que Dios había cometido un error. Pensaba que todo estaba acabado porque, ahora pensaba en nadie se postraría ante un esclavo o prisionero. Los sueños debían haberse equivocado. Eso es lo que él pensaba. Pero cuando José estaba sentado en la prisión, hubo otro sueño. Y esta vez lo tuvo el faraón de Egipto. Y a través de una serie de circunstancias llamaron a José para que lo interpretase. Y luego fue liberado y se encontraba viviendo en el palacio del rey. En solo un segundo toda la situación había cambiado. Así como todo tu futuro parecería estar perdido, todo puede dar un vuelco para bien. Y luego, de acuerdo con la Biblia, apareció un grupo de extraños y José no podía creer lo que veía. Eran sus hermanos. Y todos se postraron en el suelo exactamente en la manera que Dios había dicho que ocurriría. ¿Ves? Dios no se equivoca. Si Él promete algo, lo cumple. Si dice que podemos contar con Él, entonces contemos con Él. A medida que se desarrolla la historia de José, podemos descubrir que Dios tiene un plan que es muchísimo más grande del que nosotros podemos imaginarnos. Dios utilizó esta situación para evitar la gran hambruna que destruiría toda la nación. Y en Génesis 50:20, mientras sus hermanos temblaban atemorizados por la venganza que su hermano podría cobrarse, José le respondió así, y esto es lo que dice la Escritura en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Si tuviéramos la oportunidad de ver lo que pasa en el cielo y observar cómo Dios realiza las maravillosas obras, estoy seguro que descansaríamos tranquilos, dormiríamos apaciblemente. Podríamos ver que Él está tratando de salvar tantas personas como puede. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a esperar y ver cómo resulta todo? Porque quizás Él esté utilizando tu experiencia para salvar personas que quizás no conozcas hasta el día en que estemos en el cielo. Y en ese día, mientras repasemos la historia de este planeta, estoy seguro que Él te mostrará cosas que te harán muy, pero muy feliz. Como cualquier otra buena madre,
Esther había descubierto que iba a tener otro bebé. Así que hizo todos los preparativos. Ella tenía otro hijito, se llamaba Esteban. Ellos sabían que iba a ser una niña, así que le enseñó a Esteban una canción para que se la cante a la bebita dentro del vientre. Esteban, ¿quieres cantarle la canción a tu hermanita? Sí, mamá, me encantaría. Entonces se paró cerca de la madre y comenzó a cantarle, You are my sunshine, my only sunshine. O sea, eres mi luz, mi única luz. Me haces feliz cuando el cielo está gris. El embarazo era normal hasta que un día, justo antes que el trabajo de parto comenzó, también aparecieron ciertas complicaciones. Los médicos ya hablaban incluso de que tenían que ir haciendo los arreglos funerarios, pero de pronto, milagrosamente, la bebé nació. Pero se encontraba en una condición crítica y la trasladaron inmediatamente a otro hospital. Finalmente, un médico vino a Esther para prepararla para lo peor. ¿Sabes? A veces el mundo entero se viene abajo y en el caso de Esther y su esposo tuvieron que contactar una funeraria en vez de estar en una reluciente enfermería. Y mientras estaban sentados en la mesa de la cocina planeando el funeral de su bebita, Esteban entró y dijo, mamá, quiero ir a cantarle a mi hermanita. Hijo, no es el mejor momento. Pero no es justo, mami, quiero cantarle a mi hermanita. Esther sabía bien que si su hijo no le cantaba a la bebita ese día, quizás nunca más tendría la oportunidad de hacerlo. Entonces lo llevaron a la sala donde estaba la bebita. Y la enfermera les gritó que no se permitían niños en la sala. Esther le respondió firme que no se irían hasta que se le permitiera al hermano cantarle a su hermanita. Esther llevó a Esteban a la incubadora y comenzó a cantarle, eres mi luz, mi única luz. De pronto los monitores cambiaron y el pulso de la bebé se volvió estable. Sigue cantando, sigue cantando. La enfermera no podía creerlo y comenzó a llorar. Casi había cometido un error fatal al no dejar ingresar a Esteban a la sala. La respiración de la bebé se regularizó y se fue a la casa ese mismo día. La revista que relata este artículo decía que era un milagro. La Biblia dice que Jesús es nuestro hermano mayor y hoy tú también puedes escuchar lo que Él nos canta. Él ve dónde estás tú y entiende tus problemas y sé que te salvará. Así que resiste un poco más, no te desanimes. Dice la Biblia que un día ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Eso hubiera sido difícil de creer cuando fue clavado en la cruz y todo el mundo se burlaba de Él. Y también hubiera sido difícil creer cuando estaba en la tumba. Mas cuando Dios tiene un plan, siempre lo cumple y nunca lo olvidará. ¿Entendemos todo ahora? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Algunas cosas desafían nuestra razón, pero las divinas ruedas de Dios están girando y un día vendrá otra vez. Y mientras tanto, mi pregunta es, ¿estás dispuesto a que Dios dirija tu vida? ¿Quieres poner tu mano en la mano de Dios? ¿Me acompañas en este momento en oración? Oremos. Padre nuestro, admitimos que no podemos ver de manera clara y que no siempre entendemos. Mas cuando estamos al pie de la cruz y vemos lo que Jesús sufrió por nosotros, entonces creemos que tú manejas todo para bien. Perdona nuestra incredulidad y enséñanos a creer porque te lo pedimos en el grandioso nombre de Jesús. Amén. Las Sagradas Escrituras contienen un mensaje que viene del corazón de Dios a tu corazón. En lo profundo de nuestro ser, tú y yo queremos ser felices. Anhelamos una vida mejor. Y eso es también lo que Dios desea para ti y para mí. Ese es el mensaje de este bendito libro, la Santa Biblia. Pero recuerda que felicidad comienza con fe. Y la fe viene por oír y estudiar la palabra de Dios. Es por eso
que quiero invitarte a que nos visites en nuestro sitio de internet estaescrito.tv. Allí encontrarás una variedad de materiales y estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. Quiero recomendarte en forma especial 2 libros que han cambiado la vida de millones. El Camino a Cristo, el libro traducido a más idiomas después de la Biblia, y el libro Seguridad y Paz en el conflicto de los siglos, que contiene la historia de este planeta desde su origen hasta que sea totalmente renovado. Además, contesta preguntas tales como ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Qué solución tiene Dios para la crisis económica, ecológica, moral, política y social? ¿Hacia dónde vamos? ¿Andamos a la deriva? ¿Será que nos acercamos al fin de la historia del planeta? Jesucristo vio nuestros días y se anticipó a lo que hoy nos toca vivir. Y en los libros de Daniel y Apocalipsis nos dejó mensajes específicos acerca de cómo enfrentar la crisis actual. En estos 2 libros proféticos tenemos los mensajes de seguridad, aliento y esperanza de nuestro Señor Jesucristo para el tiempo del fin. Los seminarios de Daniel y Apocalipsis que te ofrecemos gratuitamente en nuestro sitio de internet estaescrito.tv te conducirán a conocer mejor a Jesús, a gozar de un compañerismo real con Él y a anhelar su segunda venida. Están presentados de una manera clara, sencilla, pero a la vez profunda. Si deseas ver nuevamente el programa de hoy o los anteriores, o incluso suscribirte al podcast y verlos más tarde en tu teléfono móvil, podrás hacerlo al visitar nuestro sitio estaescrito.tv. También podrás disfrutar de los devocionales cortos, Una mejor manera de vivir. Son como perlas de esperanza y ánimo para comenzar cada día tomados de la mano de Dios, y están ayudando a cientos de miles de personas. Si tienes un pedido de oración o deseas agradecer a Dios por tus oraciones contestadas, escríbenos. El personal de este escrito estará orando por ti y por cada una de las peticiones recibidas. Visítanos ahora mismo, estaescrito.tv. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedas imaginar. Y ahora, las palabras de despedida del Pastor Costa. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios y aumentarán tu confianza en el Dios de lo imposible. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, adivinen qué, les dijo José. Anoche tuve un sueño. Estábamos atando manojos en medio del campo y de pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, mientras que los manojos de ustedes estaban a mi alrededor y se inclinaron al mío. Bueno, en cuanto a relaciones públicas, digamos que esto fue un desastre. Aparentemente José no había leído el libro Cómo ganar amigos e influir en las personas, porque la mayoría de nosotros sabemos que no debemos hablar de nuestras cosas importantes de esta manera. Esto hace que la gente nos odie. Y la Biblia nos dice que eso es exactamente lo que pasó. De igual manera, José no pudo evitarlo. ¿Quién no estaría contento? Lo que intento decir es que si el cielo nos dice que todos se inclinarán a uno, ¿crees tú que podías mantener el secreto? Y como para empeorar la situación, presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito con el pastor Robert Costa. ¿Dónde estás, Señor? permíteme presentarte una familia que tenía más que grandes problemas.
De hecho, me atrevería a decir que la novela más leída ni siquiera podría comparársela. Primero, el padre era un estafador que engañó a su hermano y le quitó su herencia y como consecuencia se vio forzado a abandonar el país. Su matrimonio era un desastre. Tenía 13 hijos que eran de 4 diferentes madres y uno de los 13 era su favorito. Lo que pasaba era que José era más noble, más inteligente, incluso tenía mejor apariencia que el resto de sus hermanos. Y un día Jacob le dejó bien en claro a su familia acerca de esto. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 37, versículos 3 y 4, lo siguiente, y relata así. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Quizás recuerdes la historia. La Biblia dice que Jacob, siendo anciano, le hizo una túnica de varios colores a José. Esto es algo que nunca había hecho por los otros hijos. Pero ese abrigo era más que una simple túnica. Era lo que hizo que sus hermanos no pudieran vivir con él. Ahora escucha esto. Existe un lugar arqueológico en Egipto llamado Beni Hasan, y allí una de las tumbas tiene un dibujo que muestra un grupo de cautivos jebuseos y todos usan una clase de abrigo, pero solo una persona tiene un abrigo que es colorido y el dibujo lo identifica a él como el principal de todo el grupo. Yo no sé en cuanto a ti, pero a mí no me hubiese caído nada bien esta clase de noticia. Y de acuerdo a la Biblia, a los hermanos de José tampoco le gustó. Ahora, la Biblia dice que odiaron tanto a José hasta el punto de no poder hablarle. Y como para que toda la situación fuera peor, José tuvo un sueño en el que él no solo era el favorito de su padre, sino que también era el favorito del cielo. Un tsunami cobra cientos de miles de vidas cuando ocurre el terremoto más grande de la historia en el mar, arrastrándolo a dentro de las casas de miles de personas. Un hombre inocente es decapitado mientras el mundo entero, sin poder ayudarlo, presencia el horror de todo esto al ser transmitido por Internet. Se detonan 4 bombas en el sistema de transporte público de Londres, dejando 50 muertos. Y mientras todo esto sucede, nos hacemos una pregunta muy importante. ¿Dónde se encuentra Dios cuando el mal parece estar triunfando? Toma tu Biblia, el manual de las respuestas a las grandes preguntas de la vida, y en un momento más regresaré. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo.